¿Argentina tiene que dolarizar su economía? ¿Vos qué pensás? Deja tu comentario y que empiece el debate. Mientras, te cuento de qué se trata la dolarización. Hace pocos días, el economista y diputado libertario Javier Milei afirmó en una entrevista que si él fuera presidente, Argentina dolarizaría su economía. Es decir, que una de las variantes sería dolarizar la economía argentina. Sí, nosotros básicamente lo que estamos pensando es una reforma que arranca con el sistema financiero para hacerlo anticorridas y que después entonces pueda pasarse a una banca libre, libre elección de monedas. La verdad es que los argentinos ya eligieron qué moneda quieren, que es el dólar, y a partir de ahí dolarizar. Para Milei, dolarizar la economía es la receta para terminar con la inflación. Con un Milei presidente es probable que estemos ante un proceso donde la moneda de la Argentina sea el dólar. Exactamente, va a desaparecer el Banco Central. Mm. O sea, mi compromiso es, voy a avanzar en la eliminación del Banco Central para que sea historia del pasado la inflación argentina. No va a haber más inflación en Argentina. Tras los dichos del diputado, las redes y los medios se llenaron de comentarios y debates acerca de la conveniencia o no de esta política. Leandro Santoro, en algún momento radical y ahora uno de los asesores más cercanos de Alberto Fernández, expresó en Twitter: primero instalan que hay que privatizar aerolíneas argentinas, después que hay que arancelar la uva, pasan por la destrucción del derecho laboral y terminan con la dolarización de la economía. Esta película ya la vimos y sabemos que termina mal. Contra eso peleamos. Una linda ensalada de conceptos que no tienen mucho que ver unos con otros. Pero volvamos a lo nuestro. Lo primero que hay que decir es que la iniciativa de dolarizar la economía no es para nada nueva. En el año 1999 era el propio presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, el que proponía abandonar el peso y adoptar el dólar como moneda oficial. Según una nota del diario español El País, Menem quería dejar el gobierno e irse con la economía dolarizada. La idea de Menem no se limitaba solo a la Argentina. De acuerdo con el diario La Nación de Costa Rica, Carlos Menem proponía estudiar la adopción del dólar no solo para la Argentina, sino para todos los países del continente americano a partir del año 2005. Más cerca en el tiempo, distintos economistas como Jorge Ávila, Adrián Rabier, Nicolás Kachanowski, entre otros, han propuesto a la dolarización como una forma de arreglar el problema de la inflación. Pronto a publicarse, de hecho, está un libro escrito por Nicolás Kachanowski y el economista Emilio Ocampo que se titula Dolarización, una solución para la Argentina. Desde los Estados Unidos es el economista Stephen Hanke el que propone que la Argentina elimine el peso y dolarice su economía. En una nota escrita en el año 2018 y publicada por el medio Forbes, Hanke sostenía que, desde que se fundó el Banco Central de la República Argentina, la relación relativamente estable entre el ingreso per cápita en los Estados Unidos y Argentina se rompió. Y la economía estadounidense, basada en el dólar, creció mucho más rápidamente, en términos per cápita, que la economía argentina basada en el peso. En 1935, el PBI per cápita en los Estados Unidos era un 28% más alto que en Argentina. En 2016, esta tasa se disparó a un enorme 181%. Tras enumerar las sucesivas crisis que enfrentamos y los muy malos números de inflación de la época, además de recordar su vínculo con Carlos Menem, Hanke proponía, para terminar con la pesadilla monetaria interminable de la Argentina, el Banco Central, junto con el peso, deberían ser removidos y puestos en un museo. El peso debe ser reemplazado por el dólar de los Estados Unidos. Argentina debería hacer oficialmente lo que hacen todos los argentinos en tiempos de problemas: dolarizarse. Ahora bien, ¿qué quiere decir en concreto la dolarización? De acuerdo con un trabajo escrito por el Fondo Monetario Internacional, la dolarización es un sistema en virtud del cual un país abandona oficialmente su propio patrón monetario y adopta como moneda de curso legal la moneda más estable de otro país, que en el caso más corriente es el dólar de los Estados Unidos. Es decir, que una vez que la economía se dolariza,
no se utilizan más los pesos, que deben ser cambiados en su totalidad por dólares. Esto se hace mediante el rescate por parte del Banco Central de todos los pesos que hubiera emitido hasta el momento, entregando a cambio de los pesos los dólares que el Banco Central tiene en las reservas. Este proceso, por supuesto, no está exento de problemas y esas dificultades podemos analizarlas tal vez en otro video. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios esperados de la dolarización? Siguiendo con el trabajo del FMI, el atractivo principal de la dolarización plena es que elimina el riesgo de una devaluación fuerte o repentina del tipo de cambio del país. Esto puede llevar a que el país pague una prima de riesgo menor en sus empréstitos internacionales, es decir, que le baja la tasa de interés al país y a las empresas que en ese país operan para tomar créditos que provengan del extranjero. Por otro lado, las economías dolarizadas quizá gocen de un nivel de confianza más elevado entre los inversores internacionales, tasas de interés más bajas para el crédito internacional, menores costos fiscales y niveles más elevados de inversión y de crecimiento. Lo que le falta agregar a esta explicación es que una dolarización derrumbaría la tasa de inflación del país que se dolariza. En efecto, se espera que el país que elimina su moneda y adopta la moneda de otro termine convergiendo en un plazo no muy largo a la tasa de inflación de ese otro país que ahora emite la moneda oficial del país dolarizado. Así, si la inflación de Argentina hoy ronda el 50% anual, mientras que la de Estados Unidos ronda el 8% anual, y mañana se decidiera dolarizar la economía, no sería extraño que en un periodo de 5, 6 o 12 meses la Argentina también termina experimentando una inflación cercana al 8% anual. Esto es así porque la dolarización elimina las funciones monetarias del Banco Central del país que dolariza. En un país dolarizado, el Banco Central puede seguir existiendo, pero no tiene ya la capacidad de determinar la cantidad de dinero en circulación. ¿Existen países dolarizados en el continente americano? La respuesta es sí. Ecuador dolarizó su economía en el año 2000, El Salvador lo hizo en el año 2001 y Panamá, si bien nunca oficialmente decidió dolarizar su economía, también es un país distinto de los Estados Unidos, pero cuya moneda de más frecuente uso es el dólar norteamericano. En todos estos países, tal como se espera, la inflación es muy baja. En los últimos 10 años, el ritmo anual de aumento de los precios en estos tres países, Panamá, Ecuador y El Salvador, fue de solamente 1,6% por año. Es decir, que la inflación en Argentina es de más de 30 veces superior a la del promedio de estos tres países dolarizados. Como puede observarse a simple vista, la dolarización, sin dudas, que es un buen remedio, es un buen antídoto contra la inflación y contra la devaluación. Sin embargo, y para ir cerrando, no podemos no hacer la siguiente advertencia. La dolarización, con todos sus beneficios, no deja de ser solamente una medida monetaria. La dolarización, al atacar las causas monetarias de la inflación, por supuesto que resuelve el problema de la inflación. Pero la dolarización, por sí sola, no resuelve otros problemas como el alto déficit fiscal, el alto gasto público, los altos impuestos, la pesada deuda pública y un exceso de regulaciones sobre la economía que disminuyan la productividad de la misma. Es cierto, claro, que al eliminarse el riesgo de devaluación de una moneda, esto mejora las condiciones de estabilidad y confianza y va a servir para contribuir a generar mayor inversión y por tanto mayor crecimiento. Pero si se mantienen regulaciones absurdas, impuestos altos, controles de precios y obstáculos de todo tipo al sector privado, incluso los países dolarizados seguirán teniendo problemas. Como dijera el gran economista Ludwig von Mises al defender el sistema del patrón oro, la reforma que se propone en el sistema monetario y el retorno a condiciones monetarias sanas presuponen un cambio radical en la filosofía económica. No puede ser cuestión del Banco Central solamente, mientras que el despilfarro, la desacumulación de capital y la corrupción
constituyan características sobresalientes de la forma como se manejan los asuntos públicos. Entonces, en resumen, dolarizar es una buena medida contra la inflación, pero no resuelve todo el resto de una serie de problemas que le quitan crecimiento a la economía y que reducen el poder adquisitivo de los salarios. Si te gustó este video, no dejes de comentar, compartir, darle me gusta y suscribirte a mi canal, y nos vemos en la próxima.